vamos a ver un par de características que dice el libro de Hebreos de las personas que son inmaduras. Vamos a tratar de recordar algunas cosas de Jonás y vamos a dar un sello final para entender qué es lo que Dios nos está hablando en este momento. Dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto, mire lo que le dice el apóstol que escribe el libro de Hebreos: os habéis hecho tardos para oír. Mire lo que le pasa al inmaduro: se hizo tardo para oír. Mire lo que sigue el libro: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice el verso 13, tenéis necesidades que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Miren, es fuerte ese versículo. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios bendiga la palabra en esta noche. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra del Señor? Quiero ser muy claro con usted. Acá está escribiendo el libro de Hebreos y está describiendo al inmaduro. Y lo primero que le dice: el inmaduro tiene dificultad o lentitud, se han hecho tardos para oír. Y es interesante este concepto, porque todos nosotros sabemos que el camino de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acostumbramos a agudizar nuestros oídos y a escuchar a Dios, inmediatamente empezamos a interactuar con el propósito, con la palabra, con lo que Dios está queriendo decirnos. ¿Y qué dice el inmaduro? Se ha hecho lento para oír. ¿Sabe a quién me hace acordar? A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, cuando la mamá le manda a hacer la tarea, le manda a que haga los mandados. Hay que decirle 2, 3, 4, 5 veces y por ahí no se dan por aludido. Mamá me ha dicho que vaya a comprar. No se quieren dar por aludidos, son lentos para escuchar, o se hacen los lentos para escuchar. Y acá está hablando que el inmaduro su capacidad de responder a Dios está como detenida, como demorada, está lenta, porque Dios todos los días nos está hablando. El Señor todos los días está trayendo sobre tu vida, sobre mi vida, cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es la segunda característica que dice el libro de Hebreos del inmaduro? Que no ha crecido porque no se ha dejado enseñar. La Biblia dice: ya le tendría que estar dando comida sólida y le tengo que dar todavía lechecita. Entonces lo segundo que vemos en un inmaduro es que no se deja enseñar, y por consecuencia de no dejarse enseñar no ha podido crecer. Sin embargo, el tercer punto que habla Hebreos del inmaduro es uno de los puntos más difíciles, porque dice que la gente madura tiene ejercitados los sentidos para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces podríamos decir que el inmaduro tiene atrofiados los sentidos, tiene los sentidos espirituales frenados, detenidos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Ahora lo vamos a ver en Jonás. Los inmaduros espirituales miden la vida de una manera diferente a cómo la mide Dios. Y es el tema que voy a hablarles en esta noche. El inmaduro, escuche bien, las cosas que son extremadamente importantes en la vida, para el inmaduro son insignificantes, no le lleva importancia. Y las cosas que no debería preocuparlo, o las situaciones que no deberían afligirlo, lo lleva a un nivel y a un extremo de excitación, donde está tratando de darle una importancia a situaciones que Dios ya las ha resuelto. Entonces el inmaduro tiene un grave problema. Su discernimiento, la forma de medir la vida está alterada. Y quiero que empecemos a recordar, para entrar en el mensaje, el libro de Jonás. Cuando Dios lo llama a Jonás, lo primero que vemos en Jonás, que Jonás se desenfoca de su rumbo
Y eso es lo que le pasa a las personas inmaduras. Están continuamente desenfocados. No han logrado alcanzar lo que Dios les quiere decir. ¿Por qué? Había compartido la semana pasada, porque al inmaduro le molesta la responsabilidad. Al inmaduro hay dos palabras que no las puede tolerar. Una de las palabras es compromiso y la otra palabra es desafío. Es muy probable, y voy a hacer que en lo que estamos acá presentes, voy a hablarle primero a la familia, voy a hablarle en segundo lugar a los que tienen niveles de compromiso con Dios. El inmaduro no le gusta la palabra compromiso. Y lo tenemos en Jonás. Dios le dice: andate a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Jonás se va a Tarsis, se va para el otro lado, porque no le interesa lo que Dios le está diciendo. Y quiero que usted vaya entrando en esta historia, en la historia de Jonás, el inmaduro de Jonás. ¿Qué hace Jonás? Que habíamos dicho, el inmaduro. ¿A dónde? Dice que Jonás paga un pasaje donde desobedece al Señor, pero él paga para desobedecer. Y he hablado que el inmaduro, ¿cómo me doy cuenta de un cristiano inmaduro? En la administración de su dinero. El cristiano inmaduro, muéstreme en qué gasta la tarjeta de crédito. Muéstreme el inmaduro cómo es su manera de invertir el dinero. Cuando hay desafíos como estos desafíos que tenemos en misiones, el inmaduro está cuestionando a ver si vamos a darle al Señor o no le vamos a dar al Señor. Pero cuando tiene que ir a gastar en algún lugar de la ciudad importante 500, 800 mil pesos en una noche, no tiene problema en gastar ese dinero, porque el inmaduro tiene alterado la capacidad de cómo va a invertir su vida, porque su discernimiento está afectado. Entonces es tan importante que nosotros estemos hablando, porque la familia, sobre todo cuando vemos la historia de Jonás, vemos cómo la familia se afecta por causa de un inmaduro. Cuando Jonás puso el pie en el barco, cuando puso el pie en ese lugar que lo iba a llevar a Tarsis, ese barco, empezó a soplar un viento y empezó a levantarse una tormenta. Voy a hablarles, y quiero hablarles desde mi corazón. Cuando nosotros vemos los conflictos que hay en la vida está llena de dificultades y de conflictos. Usted quizás se ha acostado sin situaciones delicadas, pero al otro día está experimentando situaciones de conflicto. Y dice el diccionario que un conflicto es una situación de pelea, un conflicto es una situación donde hay que estar armado. Nunca un conflicto te puede agarrar con los brazos hacia abajo. Un conflicto produce una situación de mucha discusión. Los conflictos producen en la familia muchas discusiones. Y acá seguramente hay familias que están en situaciones de conflicto, donde han levantado la voz en el medio de las discusiones y han generado situaciones muy tensas. Es más, el conflicto afecta el alma y llega a producir una depresión existencial. Las personas que están bajo niveles importantes de conflicto, en algún momento no quieren continuar viviendo, deciden morir. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Y voy a hablarle porque el inmaduro prefiere morirse a enfrentar lo que tiene que tener como responsabilidad. En un momento ustedes lo van a ver a Jonás: tírenme en el fondo del mar. Claro, era fácil para Jonás desconectarse de la vida y no enfrentar la realidad. Entonces voy a hablarle a usted que me está escuchando en esta noche a través de la televisión, que está a través de la radio, que a través de internet nos está siguiendo. Los inmaduros producen situaciones muy difíciles en la familia, que a veces no pueden percibir la magnitud del problema. Es interesante que Jonás, lento para escuchar, un hombre que medía diferente a cómo medía el Señor, cuando se levantó la tormenta, dice que los que estaban adentro del barco tiraron todo el peso que había en el barco para que se pudiese alivianar y no se dé vuelta ese barco en el mar y no se termine hundiendo. Por eso el inmaduro, las situaciones de inmadurez en la familia,
mi hermano, papá, mi hermana, mamá, mis queridos hermanos jóvenes, cuántas cosas se han perdido por decisiones inmaduras en el hogar. Se levantan tormentas y se pierden tantas cosas. Y lo más triste, que cuando en medio del problema lo van a buscar a Jonás, Jonás estaba ¿dónde? Jonás estaba escondido, durmiendo en uno de los aposentos que tenía el barco. La tormenta estaba tremendamente fuerte y el patrón del barco lo tiene que zamarrear a Jonás y le tiene que decir: despertate y empezá a clamar a tu Dios dormilón. En una de esas tengamos la posibilidad de salvarnos. ¿Sabe qué? El inmaduro no percibe los niveles de peligro de las decisiones que está tomando. Quiero decírselo de nuevo a los que están en este lugar. Los inmaduros producen crisis y no perciben el nivel de gravedad de la crisis y se desconectan de la realidad y lo vemos durmiendo. Y lo tiene que hablar el patrón del barco, dormilón. Es decir, este profeta que venía de parte de Dios es amonestado por alguien que estaba desconectado del Señor. Quisiera, y le oro al Señor, que los que están escuchando en este momento pudiesen ver el peligro en el cual están poniendo a la familia que ustedes tienen por decisiones inmaduras. Estoy orándole al Señor que venga un espíritu de arrepentimiento para que percibamos cuál es la realidad de lo que nos está tocando vivir a cada uno de nosotros. Porque Jonás se desconectó de la realidad, y eso le pasa al inmaduro: se desconecta, se va a otro lado con la mente. No quiere enfrentar lo que les está, su gravedad de sus decisiones. Y después lo veo a Jonás, que cuando tiran la suerte, ¿quién sale culpable de lo que estaba pasando? Sale culpable Jonás. Los incrédulos, las piedras le estaban diciendo al profeta: vos has puesto en peligro a toda tu casa. Si yo pudiese ver un dedo de Dios, es el dedo diciendo: tené mucho cuidado porque has puesto en peligro a toda tu casa. ¿Sabe que yo veo al Espíritu Santo preocupado porque no nos damos cuenta de que nuestras decisiones, que no son las decisiones maduras, sino son decisiones inmaduras, están afectando el destino de la gente que queremos? Dice que maduro es alguien que está preparado para alcanzar un objetivo, un proyecto, un propósito. Eso es alguien maduro. Alguien que está preparado y ha desarrollado su vida para alcanzar objetivos, para alcanzar proyectos, para alcanzar lo que Dios ha depositado en tu corazón para que vos puedas concretar en este tiempo. Pero el inmaduro de Jonás, cuando la tormenta estaba en el punto más álgido, cuando el viento ya parecía que daba vuelta al barco, le dice a los tripulantes: arrójenme al mar y la tempestad va a detenerse. Y saben que lo arrojan al mar a Jonás, y en el mar se paró la tempestad. Parece que el océano lo tragó a Jonás y se terminó la tormenta. Y empezó el trato de Dios, ya no con la tripulación, sino con Jonás. Y es lo que voy a hablarte en este momento, en los próximos minutos. Porque a veces no queremos reconocer que nuestras equivocaciones están afectando a los demás, a las personas que queremos. Y hay padres que han tomado malas decisiones y han afectado a sus hijos. Hay esposas que han decidido mal y han afectado a su esposo, a sus hijos. Y hay hijos que están tomando permanentemente malas decisiones
Y por causa de esas malas decisiones se ve comprometido todo el futuro de ese núcleo familiar. Y entonces Dios empieza ya no a trabajarlo a Jonás alrededor de otros, sino trabaja con la misma vida de Jonás. Y dice que Jonás cae adentro de un pescado, cae en el estómago de un pez. Y me llama la atención que en el estómago del pez tiene dos experiencias muy fuertes. Jonás empieza a angustiarse. Quiero que usted se introduzca en la fotografía que nos muestra la Biblia. Está un estómago, debe ser, no sé qué tamaño habrá tenido el estómago de ese pez. Algunos dicen que era una ballena. La verdad que la Biblia dice un pez, pero en el estómago. Y empezó a subir el agua. Y dice la Biblia, literalmente, léalo al versículo 2, y el agua me llegó hasta el cuello, dice Jonás. Y cuando el agua me llegó hasta el cuello, recién reflexioné de qué era lo que había estado haciendo con mi vida. Y levanté mi clamor y busqué al Señor. ¿Hasta dónde tiene que crecer el conflicto? Tiene que el agua llegarte hasta el cuello. La frase "el agua me llegó al cuello" está en la Biblia. Es la experiencia que tiene Jonás. ¿Hasta dónde tiene que producirse el problema, el conflicto, para que nosotros levantemos la mirada al cielo y digamos: Señor, estoy necesitando que tú me des una oportunidad para ser diferente? Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre se